Señoras, señores, ¿qué tal están? Buenas noticias para los que padecen de hiperactividad. Por acuerdo unánime de estas Cortes tendrán garantizada la asistencia continua imprescindible por la cronicidad de esta enfermedad. Entre un 60 y un 70% de los menores hiperactivos también lo son en la edad adulta. Enseguida les contamos los términos de este acuerdo y lo que opinan las asociaciones. Antes, como siempre, titulares. La futura reforma de la justicia que propone Gallardón tiene enfrente a los grupos parlamentarios, sobre todo por el fondo. Se oponen al cierre de los juzgados de paz y a que desaparezcan los partidos judiciales, pero en la fórmula el PP no acepta la pretensión del PSOE de blindar estos servicios a través de la Ley de Ordenación del Territorio, entre otras cosas porque, dice, es una competencia del Estado. La consejera de Hacienda ha comparecido en las Cortes para hacer balance de los compromisos asumidos cuando comenzó la legislatura. Pilar del Olmo se ha mostrado satisfecha por haber logrado el objetivo de déficit y la consiguiente estabilidad financiera. La oposición cree que por este gran objetivo se ha olvidado de otras obligaciones. Las Cortes se unen a la Diputación de Segovia y al propio Congreso de los Diputados para pedir al Ministerio de Hacienda que cambie el régimen fiscal de los resineros para que puedan tributar como los agricultores o ganaderos. Es un sector vinculado al campo que necesita más de 8 meses de trabajo para obtener la resina y que está resurgiendo con fuerza. Después de un mes sin sesión de control al Gobierno, el empleo volvía a protagonizar el tradicional cara a cara entre Gobierno y oposición. Bueno, el empleo y la despoblación. El presidente Herrera reconocía al portavoz socialista que en 2012 salieron 4.900 jóvenes más de los que llegaron, pero sí aferraba a la agenda de la población como la fórmula para frenar esta tendencia. La resaca electoral se respiraba y se notaba en el ambiente. Creo que los resultados son verdaderamente malos para el PSOE y para el PP también. Creo que tenemos que hacer una reflexión colectiva después de lo ocurrido ayer o antes de ayer. Pero el presidente de la Junta optaba por dejarla a un lado. Permítame que no entre en ese capítulo. Para centrarse en las medidas que está llevando a cabo su gobierno para atajar el paro juvenil y la huida de jóvenes de Castilla y León, el objeto de la pregunta de Óscar López. Sinceramente creo que las medidas adoptadas en el pasado no han funcionado. Me estoy refiriendo a la agenda para la población. Pero es que además creo que la crisis ha agravado la situación. Y yo le digo, para corregir la despoblación solo hay un camino, que es crear empleo y no recortar servicios públicos. Y lamentablemente está ocurriendo lo contrario en Castilla y León. Lo que ocurre, señor López, que ustedes en relación con este problema tienen la tentación siempre, hoy lo ha vuelto a hacer usted, de hacernos o intentar hacernos trampas a la brisca. Porque aseguraba que aunque crisis y despoblación van de la mano, también en los datos tiene que ver mucho el relevo generacional. En 1978 nacieron 37.000 personas y en 1998 20.000. Pero eso de ninguna manera significa que ese año salieran de Castilla y León 17.000 jóvenes. Es lo que ustedes no acaban de entender. Desde la llegada de Rajoy la pérdida acumulada es de 53.383 habitantes, el 2,09%, señor Herrera. A pesar de la guerra de cifras, Herrera insistía en la educación, en la agenda de la población y en las políticas activas de empleo para luchar contra este problema. Vamos a reiterar, a pesar de que usted la impugne, en la agenda y en la estrategia de la población, y evidentemente usted también sabe que año tras año en los planes de empleo, en las estrategias de empleo y también en los acuerdos de competitividad, el colectivo de los jóvenes es uno prioritario al que estamos dirigiendo la mayor parte de los recursos. Además, a principios de año el Ejecutivo firmó un convenio con Iberaval y ADE para ayudar a emprender en el medio rural y en tan solo 2 meses... Ya tenemos cerradas 71 operaciones, prevemos unas 200 y estamos volviendo a negociar con las entidades financieras para abrirlo. Datos con los que el consejero de Economía trataba de contrarrestar la desconfianza del PSOE con las condiciones de esta línea de crédito. A la hora de la verdad, cuando se concede el préstamo, si es que se concede, el tipo de interés que se paga entre unas cosas y otras el primer año es el 6%, que ya no es tan bueno. Y en cuanto a las garantías, es falso que baste simplemente la garantía de la viabilidad del proyecto. Hace falta una garantía personal, porque es verdad que no se exige desde la entidad financiera, se exige desde Iberaval. No se exige desde Iberaval ninguna garantía personal, sino la del proyecto. Y esto es así. Dígame usted el caso concreto y lo analizamos. Diga aquí la verdad, por favor. Diga usted la verdad. Pero la polémica se acentuaba cuando los socialistas denunciaban la falta de transparencia de la Junta por los sobresueldos de 6 millones de euros que dicen se han pagado a algunos funcionarios en los últimos 3 años. Gobierno abierto, ley de transparencia, paredes y techos de cristal, todo es mentira.
El Partido Popular no quiere que se conozca otro de los chanchullos más que ocurre en la Junta de Castilla y León. Acogiéndose a la Ley de Protección de Datos. La declaración de secreto, y a ver si se aclara, no supone en ningún caso opacidad. Pueden acceder a la documentación sus señorías y tomar notas. Simplemente no podrán hacer fotocopias ni hacerse acompañar de terceras personas. Al Pleno llegaba también el balance de las medidas urgentes en materia de vivienda. Con 7 desahucios diarios que se están produciendo en Castilla y León, el apoyo directo a las familias es absolutamente lamentable. ¿Sabe lo que le digo claramente? ¿Cuál es la diferencia entre usted y yo? Que a mí me hubiera gustado que ninguna de estas medidas se hubiera aplicado. Esa es la diferencia, porque, insisto, eso significaría que ninguna familia hubiera necesitado esas medidas por extrema necesidad. En 1 año y medio, la Junta ha evitado 432 desahucios en proceso judicial. Ojalá no hubiese habido ninguno, pero como por desgracia la crisis está azotando fuerte, Stop Desahucios y la plataforma de afectados por la hipoteca han querido trasladar a las Cortes sus soluciones. 19 propuestas concretas que han recogido en este documento de mínimos para pedir a la Junta que exija a los bancos y cajas con los que mantiene operaciones financieras que paralicen todos los desahucios y que exista un parque público de viviendas. Gestionar operaciones con entidades que están desahuciando a familias en Castilla y León es sumamente grave. Es decir, la Junta de Castilla y León, la política de vivienda que ha tenido no es que haya sido insuficiente, es que prácticamente es inexistente. Creemos que es más que importante que se pongan medidas ya. No podemos seguir tolerando esta situación porque ellos no ven el sufrimiento de las familias que nosotros sí que vemos todos los días. Deberían de verlo para saber cómo lo está pasando a la gente y que es necesario garantizar ya de una forma real el derecho a la vivienda. Reivindicaciones que llegaban justo en el momento en el que el Pleno debatía la reforma de la justicia propuesta por el ministro Gallardón. Lo hacía a iniciativa del PSOE y a pesar de los intentos de alcanzar un acuerdo para evitar que se supriman los partidos judiciales en Castilla y León, al final el PP rechazaba la propuesta y no por el fondo, sino por la fórmula. Aseguran que no se puede blindar la justicia a través de la Ley de Ordenación del Territorio como proponían desde el PSOE porque esta es una competencia estatal. La reforma que propone el ministro Gallardón siempre unido a los grupos parlamentarios. Hasta ahora, aunque están de acuerdo en que es necesario garantizar una justicia de proximidad, difieren en la fórmula. Desde la bancada popular aseguran que esta es una competencia estatal que no se puede blindar con la Ley de Ordenación del Territorio como propone el PSOE. Ni la interpretación más amplia y generosa de la normativa autonómica en materia de ordenación y servicios puede sustentar una propuesta como la que ustedes plantean. Yo les exijo valentía, les exijo la defensa de Castilla y León y la defensa de esos partidos judiciales que son agua de mayo, señoría, para muchos municipios de la comunidad. Sí ha habido contactos con el Ministerio de Justicia. El propio consejero de Presidencia le entregó el documento oficial del Gobierno de Castilla y León al Ministerio de Justicia. Y esa es la segunda cuestión. El problema, según los socialistas, es que Castilla y León no tiene las competencias de justicia y eso, dicen, impedirá a la comunidad sentarse de igual a igual con el Ministerio para negociar. Es una tomadura de pelo que demuestra a las claras la falta de autoridad de Castilla y León con su presidente a la cabeza para negociar cualquier asunto que tiene que ver y tiene relevancia con la comunidad. A pesar de los intentos de alcanzar un acuerdo, ni el PP aceptaba la propuesta del PSOE, ni el PSOE la enmienda de sustitución planteada por el grupo mayoritario. 49 votos en contra, ninguna abstención, queda rechazada la propuesta. Sin propuestas alternativas, pero con el mismo resultado, los populares tampoco apoyaban al PSOE para pedir a la Junta más ayudas para los pacientes que se tienen que desplazar de una ciudad a otra por motivos sanitarios. Un coste cero que, según el PP, hoy por hoy es imposible asumir. Es de interés de todos que el coste para todos los ciudadanos de Castilla y León fuese cero. Pero ni Podemos ni ustedes nos lo permitieron con la deuda heredada en la época del señor Zapatero. ¿Esto es la deuda de Zapatero? ¿Sabe usted lo que es esto? Estos son 100 millones de euros que llevan ustedes aquí gastados. ¿Sabe usted cuánto suponen las ayudas por manutención, alojamiento y desplazamiento anuales? 3 millones de euros. Con estos 100, fíjense si tiene años para compensarlo. Su propuesta implicaría la revisión de las ayudas fijadas en 2006, cuando no había céntimo sanitario. El Grupo Mixto, por su parte, denunciaba que el convenio de colaboración con Castilla-La Mancha no va bien y aportaba un caso concreto. ¿De verdad el señor consejero es capaz de afirmar aquí ante el Pleno de las Cortes que no se han producido
aparcamientos de enfermos en el hospital de Talavera, de enfermos del Valle del Tétar, y que enfermos que han estado aparcados no han tenido que volverse a sus casas, no han tenido que trasladarse después a Ávila, a la residencia sanitaria de Ávila. ¿Niega usted esto? Usted no puede ponerme un caso que citan en ese escrito, que es que un paciente se le atendió en el hospital del Talavera y una vez estabilizado se trasladó al hospital de Ávila. Pues claro. Y eso es correcto, Y usted no puede poner eso como un ejemplo de incumplimiento de mala atención. Y desde luego no hay ningún aparcamiento, como usted dice. Yo no lo hubiera permitido, desde luego. No es leer el convenio y ver las quejas recibidas, porque puede haber alguna queja que no entre dentro del convenio. Es pedir el listado de enfermos atendidos de toda la comarca del Tétar o que tendrían que haber sido atendidos en ese hospital. Pues claro que hacemos eso, señoría. Lo que le puedo decir es que la evolución del número de pacientes que se han atendido en los últimos años ha sido estable, en torno a los 2.500, 2.400 pacientes hospitalizados a lo largo de un año. Es más, cree que este año se va a incrementar. Lo que sí es seguro es que la Consejería de Educación se pondrá manos a la obra para cambiar la convocatoria de becas para resolverlas antes. Quédense con este dato. El 6,6% de los escolares de Castilla y León sufre hiperactividad. Es una patología neurológica de base genética y que bien tratada no tiene por qué ser un problema. De ahí la importancia del acuerdo suscrito esta semana en las Cortes. Situará a Castilla y León a la vanguardia en el tratamiento de esta enfermedad y garantizará la continuidad asistencial de los niños cuando cumplan 18 años. Colón era hiperactivo, Cervantes también. Una patología crónica que afecta tanto a niños y adultos, pero que bien tratada no tiene por qué ser un problema. Un TDAH adulto tiene un gran impacto en nuestra sociedad cuando no ha sido convenientemente tratado, porque es, entre otras cosas, la principal causa de problemas de adicciones y porque se considera, y este es otro dato importante, que el 30% de la población reclusa lo padece. Adultos que hace unas décadas se nos tildaba de inadaptados y que ni se diagnosticaban ni se trataban. Estudios existentes de ámbito nacional e internacional nos llevan a detectar necesidades de intervención y áreas de mejora en la atención integral a estas personas y sus familias. Precisamente lo que busca este acuerdo, acogido con satisfacción por las asociaciones presentes en el hemiciclo. 80 votos a favor, 80, se aprueba por unanimidad la súper contentos, súper agradecidos, que sin duda nos va a venir muy bien. Garantizará a los niños una asistencia continuada cuando cumplan 18 años. Formará a los profesionales. Para permitir esa detección precoz y esa intervención temprana, ya que yo creo que es la clave, ¿no?, para mitigar y corregir los efectos negativos del TDAH. Informará a la sociedad. El 95% de la población en general, un porcentaje menor de los profesionales, desconozcan el propio trastorno. E implicará a las consejerías de Educación, Sanidad y Familia dentro de una comisión interinstitucional. Su objetivo será poner en marcha el protocolo de actuación que se aprobó en 2010, fruto de otra iniciativa parlamentaria. Que verdaderamente se lleve a cabo y que sea de carácter vinculante, que sea obligatorio, que los padres, no en un caso hipotético de una cierta dificultad en el ámbito sanitario, en el ámbito principalmente educativo, pues que el profesional tomará la decisión de aplicarlo o no. Lo que aquí se viene a demandar en cierta medida es que sea vinculante, que sea obligatorio. Lo que sí pedimos es que no se tenga que esperar otros 3 años para que la ejecución de las medidas que hoy aprobemos aquí sean efectivas. Pues mire, yo hoy pido aquí a la Junta de Castilla y León, en nombre de toda la Cámara y en el suyo propio, que efectivamente se cree que sea vinculante y que además se incorpore de una manera decidida a los representantes de las asociaciones para que ni siquiera tengamos el problema de tener un seguimiento aquí pues bimensual o anual, sino que lo puedan seguir en esas reuniones. Con este acuerdo, Castilla y León se situará a la vanguardia en el tratamiento de este trastorno. Los que lo padecen suelen ser personas impulsivas, que se distraen mucho, pero que según los expertos... Textual, en un conflicto bélico se puede identificar muy fácilmente a los TDAH. Son esos tipos que vuelven con el pecho lleno de medallas de la batalla o no vuelven. Si ustedes tienen que confiar la vida a alguien, háganlo a un TDAH.
porque él la daría por ustedes. Muchas gracias. El PSOE denuncia que en el Hospital del Bierzo se tarda hasta un año en obtener cita para el traumatólogo. Asegura que este bloqueo de agendas afecta también a pruebas diagnósticas importantes y que se extiende a otros hospitales de la comunidad. Y en pruebas tan imprescindibles para realizar un diagnóstico certero que puede salvar vidas, como son colonoscopias, sucede exactamente lo mismo. En enero ya no da para más. Se cierran las agendas, están todos los días cubiertos. Se extremarán las medidas para que, evidentemente, esto no se produzca, porque es algo que no se contempla dentro del sistema de gestión de listas de espera. El PP recuerda que ya se están dando respuesta a los casos más urgentes con las unidades de diagnóstico rápido. Se pretende evitar las demoras, tanto en el diagnóstico de los pacientes con enfermedades potencialmente graves como en el tratamiento de los mismos. Y defiende la transparencia en la gestión sanitaria, por lo que rechaza crear un registro específico para todas las listas de espera. La supresión de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular indigna al PSOE. Porque en este momento absolutamente nadie conoce qué ahorro y qué beneficio económico ha supuesto esto. No se está denegando la asistencia a nadie. Lo que sí que se está haciendo es, a partir de ahí, abrir un expediente administrativo para conocer la situación y en algunos casos, de hecho, poder repercutir los costes económicos a los países de origen. Y a mí, sinceramente, quiere que le diga una cosa, me parece bien. ¿Y sabe por qué? Porque yo conozco españoles que se les ha atendido en urgencias y a la semana se les ha pasado la factura. El PP asegura que la política del Ministerio de Sanidad está garantizando la sostenibilidad del sistema y reprocha al PSOE que recurra al discurso catastrofista. Reducir el número de funcionarios, reorganizar las fundaciones y empresas públicas, todo esto, que venía contemplado en el plan de racionalización del gasto, ha permitido ahorrar en los 2 últimos años más de 240 millones de euros. Satisfecha con este resultado, la consejera de Hacienda da por cumplido el principal objetivo, el de la estabilidad financiera, aunque la oposición cree que a cambio se han hipotecado otros compromisos. Se ha conseguido la estabilidad financiera de la comunidad gracias a la eficiencia y a la austeridad en el gasto, que se ha centrado en sanidad, educación y servicios sociales. Es el principal cumplimiento que destacaba la consejera de Hacienda, cumplimiento fundamental para todo lo demás. No somos conscientes de lo que se está haciendo cuando se dice, señores, hay que reducir el déficit público, señores, hay que reducir la deuda pública. Es que lo tenemos que hacer por necesidad, porque si no, esta comunidad posiblemente no existiría. La oposición, en cambio, criticaba que en aras al déficit se haya sacrificado el resto. Su segunda legislatura, señora consejera, es para los castellanos y leoneses un completo fracaso. Que hay un único objetivo y todo lo demás son objetivillos y además irrelevantes. La respuesta de la consejera a estas palabras fue clara. El señor Martín es un tramposo, saca las palabras fuera de contexto. Y, por tanto, lo primero que voy a hacer es pedir la transcripción, no sé reglamentariamente cómo hay que hacerlo, de este diario de sesiones. Porque me parece mucha cara dura que ponga en mi boca lo que yo no he dicho. Yo no he dicho en ningún caso que eran objetivillos la prestación de los servicios públicos fundamentales. La consejera contó con el apoyo del Grupo Popular, que destacó el cumplimiento en un contexto distinto y muy complicado. Llama poderosamente la atención cómo en las intervenciones de los portavoces que me han precedido con el uso ni una sola referencia a la situación de la sostenibilidad y de la situación de inestabilidad de las finanzas públicas de Castilla y León. También hay discrepancia en cuanto al empleo público. Los portavoces de la oposición denuncian la desaparición de más de 2.000 puestos de trabajo y el empeoramiento de las condiciones laborales. Pilar del Olmo destaca los acuerdos para paliar los efectos de los recortes y anuncia nuevos para recuperar poder adquisitivo. Se está trabajando de manera conjunta con los sindicatos en la elaboración de la oferta de empleo público, de un nuevo modelo de carrera profesional, en la conciliación de la vida laboral y familiar y en la puesta en marcha de una campaña para dignificar la imagen del funcionariado.
En 2012 dejó de producir energía, pero ahora Garoña podría volver a funcionar. Esta semana Nuclenor ha decidido no esperar más y, sin agotar los plazos previstos, ha solicitado al Ministerio de Industria permiso para reabrir la central. La Junta y la Comisión de Economía ven con buenos ojos esta petición. La Junta y el Partido Popular apoyan la reapertura de Garoña por los beneficios para la zona. Donde más evidente y donde más directo se ve el beneficio económico es en los más de 1.000 puestos de trabajo. Y porque insisten en que todavía es segura, una seguridad que Izquierda Unida rebatía con una curiosa comparación. A mí me encantaría seguir siendo conductor de vehículos con 140 años, me encantaría, pero sería un riesgo para la población que cuando yo fuese a renovar el carné con 138 me lo renovasen por mucho botox que yo tuviese. El Partido Popular rechazó la propuesta de impedir la reapertura de la central nuclear, y eso a pesar de tener a los dos grupos de la oposición en contra. Lo que es un auténtico pasteleo del Gobierno del Partido Popular con el lobby nuclear. Y lo que está haciendo es, como digo, un traje a medida, perdonándole muchos impuestos a las eléctricas. El PSOE presentaba una proposición para que en 2014 Palencia recibiera más dinero de la Junta, por ser la provincia de España con menos licitación de obra pública por parte del Gobierno regional en 2013. La inversión en Palencia ha estado entre 5 veces, entre 4,8 y 16,4 veces por debajo del resto de las provincias de la comunidad. Una iniciativa que encontraba el rechazo del Partido Popular. Y no me parece nada constructivo para el interés general trasladar a la sociedad un tipo de debate político que lo que propicia es la comparación ficticia y lo que procura, en una palabra, es un enfrentamiento entre provincias. Frente a las acusaciones del PSOE sobre posibles irregularidades en la planta fotovoltaica de Villadangos, en León, el director general contestaba con la justicia en la mano. La sentencia que ha hecho pública el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León pues, es bastante clara, creo que muy clara a los efectos de decir que la tramitación que realizó la Junta de Castilla y León es la correcta. Y el PSOE le recordaba que todavía cabe recurso a esa sentencia. Más difícil lo tiene la planta palentina de Nutrexpa. Su cierre ya no tiene marcha atrás y las alternativas laborales que se ofrecen no convencen a los trabajadores. La empresa solo plantea recolocar a 30 de los 67 empleados y además en Reynosa, una factoría que tampoco parece tener mucho futuro. Sensibilizada con este tema, la Junta ha ofrecido al comité de empresa todo su apoyo para que puedan conseguir las máximas recolocaciones y en esta reunión les ha reconocido que también se siente engañada por Nutrexpa porque llevaba tiempo planeando ese cierre para unirse al Grupo Pascual y ni siquiera lo habían comunicado. Nos hemos sentido engañados sin que hubiera motivo, no nos ha ocurrido nunca con ninguna otra empresa porque no hay ninguna razón ni ninguna forma de entender por qué han tenido este comportamiento, más allá del de la ocultación y la falta de transparencia con objetivos espurios. La primera propuesta que nos han hecho ha sido de 30 recolocaciones entre Reynosa y Villarejo de Salvanés, que está en Madrid. Y serían 10 en Reynosa y 20 en Villarejo. Somos 67 trabajadores, con lo cual no estamos de acuerdo. Y más si cabe cuando Reynosa es una fábrica que sabemos que no anda muy bien y que lleva los mismos derroteros que lleva la nuestra. Pero no todos son malas noticias porque hay otros sectores que están resurgiendo con fuerza después de décadas de olvido. Es el caso de la resina, que ha vuelto a congregar en los montes a numerosos trabajadores y que aquí, en las Cortes, ha unido a populares y socialistas. Pedirán al Ministerio de Hacienda que cambie el régimen fiscal para que los resineros tributen igual que los agricultores o los ganaderos. El de esta comisión no es un acuerdo más, es también un respaldo a las peticiones lanzadas desde la Diputación de Segovia y desde el Congreso de los Diputados para que los resineros puedan tener el mismo régimen fiscal que los agricultores o ganaderos. Ahora tributan al 21% de IVA y eso para un trabajo laborioso como este es mucho. Necesitarían esa reducción hasta el 10%. Es un producto natural y renovable que tiene una demanda importante por parte de la industria química, pero que necesita mejorar la rentabilidad para que tenga futuro. Sería algo razonable y deseable para que se consolide este reciente repunte de la actividad que podría además mantenerse durante décadas con todo lo que aporta desde el punto de vista
de la creación de empleo y de la fijación de la población en el mundo rural. Especialmente para Segovia, la mayor productora de resina de todo el país. Según los cálculos del PSOE, si el Gobierno central acepta la propuesta, en esta provincia se podría triplicar el número de puestos de trabajo que hay actualmente, de 600 a 2.000. Además, para la oposición es un sector que también necesitaría una mayor implicación de la Junta, con inversiones en los montes y cursos de formación para los resineros. Pero en estas propuestas dirigidas al Ejecutivo Autonómico, los socialistas se quedaban solos. ¿El motivo? La Junta de Castilla y León es perfectamente consciente de la importancia del sector resinero en Castilla y León y por ello siempre ha trabajado en favor de él, sigue trabajando y lo hará en el futuro. Y como recordaba, lo hará sobre la base del plan de movilización de recursos forestales aprobado en enero, con el objetivo de sacar el máximo partido a nuestro patrimonio natural y alcanzar en 2022 los 20.000 empleos. Si es que no dejan de hacer planes, si es que el problema es que ustedes, y siempre también lo digo, hacen políticas de papel, que luego no se traslada a la realidad. PP, políticas de papel. No, es que ya está bien. Es que además este sector, como digo, es estratégico. Contribuye a la prevención de incendios forestales. Protagonistas también de esta comisión por los recortes que a juicio del PSOE ha sufrido el operativo contra incendios y todo lo que tiene que ver con la educación ambiental. Con los medios y operativos actuales no van a poder hacer frente a lo que se viene encima este verano. La situación presupuestaria que estamos viviendo nos exige el hacer un esfuerzo en todas nuestras actuaciones y que tienen que ir siempre presididas por la austeridad y la eficiencia. Aún así, aseguraba que se ha establecido un operativo eficaz, ágil y permanente durante todo el año, pero que se refuerza en épocas de máximo peligro. Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre del año pasado trabajaron más de 4.100 efectivos, 190 cuadrillas y 30 medios aéreos. Pero como esta ha sido una semana de muchos datos, les damos más. Los que ofrecía el presidente Herrera al procurador de UPL sobre las inversiones que ha realizado el Ejecutivo en las médulas cuentan ya con un aula arqueológica, un centro de interpretación y varios miradores. Para usted eso no tiene importancia, el mantener eso tampoco tiene ninguna importancia. Porque claro, las inversiones se realizan en una ocasión, pero hay que mantenerlo abierto al público, hay que tener allí unas personas que conozcan y que trabajen y que reciban. Evidentemente, le vuelvo a decir, nunca habrá satisfacción cuando estamos hablando de una pieza tan delicada, monumento natural, espacio cultural, patrimonio de la humanidad. Pero pienso que se ha hecho un esfuerzo y que continuaremos haciéndolo. De hecho, este año se pondrá en marcha un sistema unificado de visitas y un plan de señalización para aprovechar todas las potencialidades que tiene este paraje natural, cada vez más conocido y reconocido internacionalmente, hasta tal punto que esta misma semana expertos de la UNESCO se han trasladado hasta allí para conocer in situ cómo se gestiona y los avances que se han dado en su conservación y protección. El año pasado pasaron por las médulas más de 68.000 visitantes, un 6,6% más que en 2012. Es todo lo que les teníamos que contar. Ya saben que la actualidad parlamentaria volverá la próxima semana aquí, a nuestras Cortes. Sean felices. Adiós.